Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a seguir mirando a la provincia de Corrientes y el enfoque que se le imprime desde el gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción. Se encara a los sectores como una cadena de eslabones de valor diverso, pero que permite ir superando debilidades que en algunos casos son históricas y en otros coyunturales. En la cadena ganadera habíamos visto la decisión del gobierno de equilibrar la balanza comercial de la provincia, que pese a ser la tercera en stock del país, en Hacienda tiene índices de productividad muy bajos y un déficit de ganado gordo que están empeñados en corregir. Allí entonces reforzarán la asistencia para ajustar el eslabón más débil, que es el de la alimentación del ganado por un déficit estacional. Vimos también los cítricos y una apuesta que se le hace a la producción limonera al norte de la provincia. Y hay más. Ahora veremos otra cadena que comprende unos 100 productores muy eficientes sobre un producto, el más consumido del mundo, que es el arroz. Arroz. Ahí, como dijo un famoso presidente, estamos mal, pero vamos bien. Creo que está cambiando, estamos repuntando, venimos de dos años muy malos, y particularmente un año 2015 muy malo, en términos comerciales. El retraso en la paridad cambiaria afecta mucho. Usted tenga en cuenta el caso de nuestra provincia, el 80% de lo que producimos exportamos, o sea, prácticamente tenemos una muy baja presencia en el mercado interno. En el caso de la Argentina, el 66%, o sea, 2/3 partes exporto, 1/3 parte del consumo local. Pero en el caso de Corrientes, el 33-66 va para 20-80, el 80% de exportación. Entonces, al ser una cadena que depende mucho de la exportación, obviamente ese atraso lo afectó. Tuvimos un mejoramiento a partir de diciembre del año pasado con las medidas que el gobierno toma. Además, quita las retenciones de economía regional, el 10% de la retención de arroz resulta... se cae, y eso mejora parcialmente, pero un mercado que no acompañó. Sobre la segunda parte del 2016, o sea, de este año, segundo semestre que estamos transcurriendo, ha habido un mejoramiento importante del precio a través de una atracción fuerte de Brasil, algunos mercados nuevos que se vinieron abriendo. Creo que tocamos el piso de las 88.000 hectáreas el año pasado, campaña 15-16, 2015-2016. Ya estamos levemente repuntando para esta campaña, y creo que el año que viene vamos a volver a superar las 100.000 hectáreas, que hace varios años ya veníamos por encima de las 100.000 hectáreas. En arroz, la provincia de Corrientes basa su competitividad en la escala. Casi el 70% de la superficie de arroz es regada con fuerza eléctrica, lo que es una enorme ventaja en comparación con el riego de combustibles fósiles. El cultivo y su industrialización ha sido uno de los grandes focos en la provincia, que direcciona la mayor parte de su producción hacia la exportación. El arroz proveniente de Sudamérica, básicamente de Brasil, y el que algo exporta, arroz del sur de Brasil, me refiero a Río Grande do Sur, Uruguay, fundamentalmente el arroz Uruguay está muy acreditado, el arroz argentino está muy acreditado en el mundo. Le digo más, en últimas licitaciones, las últimas que se ganaron en Irak, se ganó con mayor precio que Estados Unidos. O sea, el producto argentino ofreció $10 más, los compradores iraquíes lo prefirieron al producto americano. Desde Uruguayana, en Brasil, una familia decidió en 1998 invertir en la Argentina, y ya hay una tercera generación cultivando arroz y haciendo ganadería. Si no ha sido nuestra política económica, ¿cuál habrá sido el factor determinante? Y acá, los campos acá son, la verdad que son muy buenos. Tem todo el potencial y agua para tener buenos índices. Y el sol acá también, estamos en una región que tiene mucha luminosidad, que para el tema arroz es muy importante. Y bueno. Además de ello, la ventaja de poder comprar importantes fracciones que permiten escala y por lo tanto mejorar la tecnología, la logística y reducir costos. Hoy nosotros tenemos 3 opciones de venta de arroz, digamos. Tenemos arroz cáscara, arroz integral y el arroz blanco, que hace un año
que nosotros invertimos en una industria de arroz blanco acá en San Celestino. Entonces, lo que mayormente se hace, se vende arroz integral y cuando hay negocios de exportación, que ahora está empezando a tener más, es arroz elaborado blanco para consumo final. Entonces, tenemos opciones de agregar valor, depende de la situación que se encuentra el mercado. Porque si por veces Brasil compra arroz de Argentina, por veces no compra. Entonces, la idea es no depender de ningún lado. Tenemos opción de vender a mercado interno, a exportación a Brasil y a exportación a otros países. Es una empresa netamente familiar, pero el perfil profesional y capacidades es analizado rigurosamente por especialistas antes de incorporar a un familiar a la empresa. En el campo puede verse personas en medio de un gran cultivo que resultan ser actores del todo el proceso. Una premisa del arroz es el tema de agua, ¿viste? Que es fundamental, un fertilizante más, un herbicida menos, fungicida, todos son factores importantes, pero el agua es el fundamental. Entonces eso la empresa aporta mucho, calificar y tener muy buenos aguadores, ¿viste? Porque eso hace la diferencia. Un cultivo bien regado tenemos 60% del cultivo garantido. ¿Vos me hablás de aguador? ¿Qué es un aguador? Aguador es la persona responsable por el manejo de agua en la chacra, repartir, que el agua llegue pareja en todos los sectores de la chacra, que no le falte, que tenga agua por todo pareja, cuando empieza el riego, que en 4 días esté toda superficie inundada. La persona que, el corazón de la arrocera hoy es el aguador. El medio ambiente, el fantástico recurso turístico como es los esteros de Liberá, todo esto queda a salvo en forma terminante de la utilización de sus aguas por una sencilla razón: no son necesarias. Yo creo que esta provincia podría producir 200 o 250 mil hectáreas en perfecto equilibrio con el medio ambiente, sobre las 2 millones de hectáreas aptas. Tenemos todavía margen para crecer mucho, disponibilidad de tierra, agua. La mayor parte del río ni siquiera tocamos agua de los ríos, interiores o exteriores, son captación de agua superficial a través de represas. Más el 60% de la producción actualmente nuestra es represa hecha por el hombre, captando agua en la zona de topografía con pendiente, como toda la zona del centro-sur de la provincia, Mercedes, Cursucuatiá, Sauce, Paso de los Libres, Montecasero, que tenemos, inclusive en esas mismas zonas, mucho para crecer. Nosotros tenemos un mapa de la disponibilidad topográfica para hacer represa y nos define que podemos duplicar o triplicar la captación de agua y crecer. Ya tenemos un mapa, además se lo ofrecemos, no es una información que la tenemos reservada para nosotros, se la ofrecemos a los propietarios de los campos y a los productores arroceros para que se junten las partes y avancen, que es lo que nos interesa, que se avance con los proyectos. Nosotros tenemos más de 130 represas funcionando en la provincia. La inserción de Corrientes en el mercado mundial es interesante. La calidad es lo que le dio ese lugar y están decididos a permanecer para incrementar la participación. Las empresas que están orientadas a las exportaciones están con muy buen proceso, con muy buena calidad en proceso. Hubieron fuertes inversiones. Nuestra provincia particularmente creció muchísimo en la oferta, en la capacidad de proceso. Nosotros procesábamos más o menos un 60% de la producción local y hoy tenemos capacidad para el 120%. O sea, podemos seguir creciendo en producción primaria y todavía tenemos capacidad industrial instalada. Y moderna, nueva, de alta tecnología. Como selectoras color, pulidoras de agua, selectora color que seleccionan grano por grano para eliminar los granos indeseados. Es decir, con un nivel de tecnológico importante, sobre todo lo que apunta a exportación. Desde esa posición, el ministro nos cierra su visión de la cadena arrocera correntina marcando blancos y grises en los que hay que trabajar.
La confianza sobre el terreno que transita avala al ministro que viene del sector privado y justamente del sector arrocero. Pero Corrientes tiene más. Yerba y té con una producción sofisticada, tanto productiva como industrial. La provincia tiene el 12% de los yerbales, pero produce el 25% y procesa el 50% del total producido entre Corrientes y Misiones. Fue inevitable que los laboriosos colonos tomaran parte en este cultivo delicado y demandante. Es así que en el noreste de la provincia existe la cooperativa Liebig, de raíces antiguas y profundas. El 19 de diciembre cumplen sus 90 años. Cooperativa Liebig subsistió a muchos gobiernos que, bueno, siempre con trabajo lo hicimos, con tesón. Tratamos siempre de separar lo político de lo que es la empresa cooperativa y creo que eso fue también un poco el éxito que tuvimos, además de lo productivo y el trabajo, el tesón y todo lo que tiene que ver con el cooperativismo siempre estuvo muy arraigado acá. Qué bálsamo es encontrar estos oasis de colaboración en algunos lugares de nuestra cerril patria individualista. ¿Qué respeto se recoge cuando, además de producir bien, entre todos dan lugar para una gestión administrativa y comercial que impone una marca y un estilo? La cooperativa tiene el 10% del mercado interno. Nosotros producimos prácticamente todo lo que vendemos, lo producimos y compramos un poco de terceros. Los precios, uno se tiene que remitir a lo que es el mercado. Si bien hay un instituto nacional que es el que fija el precio, el mercado también tiene mucho que ver con esto. Y en este sentido estamos entrando en un periodo donde va a haber abundancia de hoja y eso va a hacer que los precios se retraigan. Tratamos desde Cooperativa Liebig siempre de manejarnos dentro de los mejores precios para el asociado. El crecimiento demanda un acompañamiento en infraestructura. Hasta aquí, tan lejos, llegan los problemas de la energía. Veníamos atravesando un periodo difícil en el tema de electricidad, pero aparentemente la provincia está empezando a invertir en este tema. Tenemos muchas expectativas con eso, estamos instalando un aserradero, nos vinieron a visitar, nos están acompañando en ese sentido y tenemos, la verdad, la provincia tiene posibilidades de que la parte productiva aumente mucho y eso se va a ver con el tiempo y con la ayuda de la provincia en el tema energético. En la provincia se observa al sector y sus diversas etapas, siempre bajo el concepto de la cadena de valor. También se avanzó en la mecanización de la cosecha, como decía, y la semimecanización a través de equipo que no se reemplaza al tarefero, sigue trabajando el tarefero, pero mejora los elementos neumáticos como para hacer el corte, la poda, el corte y el derramado y el manejo del volumen de hierba que se va a cargar a camión, ¿no es cierto? O sea, la mecanización de la logística del traslado de la hierba. Eso lo que hace es que mejorar la productividad del operario. Cada operario en realidad está cosechando el triple de hierba a partir de esas tecnologías de implantación. Y son bastante más económicas que la cosecha mecanizada, que obviamente, además no todos los yerbales están adaptados y preparados para cosecha mecánica. Claro. Es relativamente bajo el porcentaje, sí de todo otro que mejora sustancialmente la productividad. Única manera de mejorar la calidad de vida de la gente y los ingresos del operario es a través de la productividad. Si no hay mayor productividad, podemos hacerlo transitoriamente, pero no es sustentable en el tiempo. Yo no veo que nadie avance significativamente en mejorar los ingresos reales me refiero, no nominales, si no hay un avance en la productividad. La yerba correntina impera en el mercado interno y entre las comunidades argentinas desparramadas en el exterior. Está en el ADN nuestro. La yerba creo que va a ser siempre un producto que se va a vender porque es muy difícil que alguien que consume y produce, consume,
deje de hacerlo. No se va a dejar nunca de producir y tampoco se va a dejar de consumir. La yerba es un producto que siempre va a estar vigente, con sus altibajos, por supuesto. Hoy Corrientes tiene el privilegio de tener las dos empresas, se podría decir las dos empresas que más venden en el mercado interno son correntinas, que son Las Marías, por supuesto, y Cooperativa Liebig. Esto, todo lo que genera la yerba mate, en nuestro caso, se vuelve a distribuir entre los asociados como cooperativa, y los asociados lo distribuyen en sus chacras con los empleados, dando trabajo y generando más fuentes de trabajo. Tal es así que en Colonia Liebig no existe desocupación. Estamos en un pueblo donde se podría decir que el 100% de la gente tiene trabajo. Y eso es debido a, por supuesto, a la cooperativa Liebig y a la cadena productiva de la yerba mate. Y la yerba Playadito desborda en el interior desde las góndolas de todos los comercios hasta las manos de los amantes del mate. Unos pocos kilómetros al sur vamos a visitar Las Marías y algunos de sus aspectos sobre la elaboración de la yerba y mirar la cosecha del té. Fuimos acercándonos al establecimiento Las Marías. Es una empresa arraigada en la localidad de Gobernador Virasoro desde 1912, cuando su fundador plantó 2000 plantines de yerba, en lo que podría decirse fue un acto de fe ante los golpes que la familia venía recibiendo en ese entonces. Pero dejemos ahora la historia, porque lo que quiero recalcar es que es posible hacer realidad los sueños. En Las Marías a la yerba la miman cruzándola para mejorar los rasgos que desean resaltar. Es una selección por productividad y características básicamente de sabor, contenido de cafeína, mateína, fenoles, esas cosas, que es la parte que hacen el laboratorio químico acá, laboratorio de la parte de industria, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reproducimos los plantines del programa de mejoramiento genético, que tiene otras características, digamos, de selección, ya sea por productividad o por alguna característica que yo no estoy tan al tanto de eso. Pero lo que sí hacemos es, se cosecha la semilla, esa semilla se siembra acá en el vivero, se trasplanta, de ahí se obtienen los plantines, que tienen una línea, digamos, de padres y madres conocidos porque provienen de huertos semilleros clonales. Donde se conoce la planta que produce el polen y la planta que produce el fruto donde se genera la semilla, ¿no? Entonces es de cruzamiento controlado, que es de mejoramiento propio acá de Las Marías. Recorremos el terreno en un vehículo eléctrico en el parque. Vamos rumbo al campo a ver la cosecha, pero lo que veremos será la cosecha de té, ya que es la época y no la de la yerba. Son procesos totalmente diferentes. El té dibuja rayas en las lomas siguiendo el nivel del terreno para aplacar la erosión de las lluvias furiosas. En Las Marías lo que cosechamos es los primeros brotes, que son los que nos dan una mejor infusión, con mejor calidad en taza, con más color, con más aroma, con más sabor. Estos brotes selectos son los que llegan a la planta de procesamiento. Lo que vemos a mis espaldas es la primera etapa del proceso de elaboración del té, es el marchitado. Las hojas desde el campo son trasladadas acá y acá comienza inmediatamente el proceso de elaboración. Esta primera etapa dura entre 14 y 16 horas, es el marchitado natural de la hoja, con ventilación, con condiciones controladas para que sea un marchitado parejo, y una vez que completa el marchitado se hace el triturado de la hoja y cuando vamos a elaborar té negro dejamos que esa hoja molida se oxide en contacto con el aire, y cuando se va a elaborar té verde, que se hace con la misma planta, con el mismo brote, la diferencia es que se pasan todos los brotes por un golpe de vapor de agua y eso impide la oxidación de la hoja y por eso queda con el color natural de la planta. Las Marías recibe cientos de turistas todos los días.
Apiñados, los chicos de las escuelas perciben a través de la ventana la magia sutil del flavor de la yerba. En el sector del laboratorio se descubren los 1000 matices que relatan el origen y el tratamiento de las hojas. No es lo mismo cosechar y elaborar un producto con yerba de verano que con yerba de invierno. Van a tener perfiles sensoriales diferentes. Y la otra va a ser la zona donde se desarrolla esa planta. No es lo mismo una planta que crece en la zona norte de Misiones que la que crece acá en los campos de las Marinas. Entonces vamos a tener tipificada esa yerba canchada primero por zona geográfica, dividiéndola en zona norte de Misiones, centro de Misiones y lo que nosotros llamamos yerba tipo Las Marinas, que es la que sale de nuestros viveros. Y después, como decíamos recién, vamos a tener identificado esa cosecha, si es de invierno o si es de verano. Cuando la yerba sale del secadero, se comienza a parametrizar una especie de historia clínica de ese lote. Además de colocarle un número y de estas características que mencionábamos, lo que vamos a hacer es hacer un paneo sensorial que comprende color, sabor y aroma, contenido de humedad y el contenido de palo y hoja en todos sus tamaños y formas. Y ese lote se va a ir a estacionar. Entonces va a demandar un cierto tiempo que va a ser función de la zona de donde provenga la planta, la hoja, y de la época del año en la que se cosecha. Un estacionamiento tradicional va a demandar entre 12 y 14 meses y un estacionamiento acelerado un promedio de 60 días. Un panel de expertos decide el momento en que la yerba, cada partida específica, debe entrar en un proceso según las variables del color y el sabor. Una vez que el lote estacionó y está disponible, nosotros tenemos que saber y entender cuál es la marca que se va a moler y en qué cantidad se va a moler. O sea, cuántos kilos necesito de Tarahui, de Unión, de Mañanita o de la Merced de Campo, por ejemplo. Porque no son todas iguales. Nuestras marcas tienen un blend diferente, cada una de esas. Por eso Unión es una yerba suave, por eso la Merced tiene sus dos variedades en campo y monte, por eso Tarahui es una yerba con personalidad. O sea, son todas distintas. Y depende del blend, cómo se conforme, el resultado final de la mezcla. Todo eso lo decide el panel. Entonces, al momento de la molienda, yo tengo que saber qué marca voy a envasar para saber cómo voy a armar esa receta y qué lotes necesito. El té, al estar totalmente tecnificada su cosecha, va dirigido a mercados no tan sofisticados. Hay países que solo consumen el té cosechado a mano, como Inglaterra y Rusia. Curiosamente, en la Unión Soviética fue donde inventaron la cosechadora del té. El té se exporta principalmente a Latinoamérica y a los Estados Unidos. Contrariamente a la yerba, en el té son pocos productores, pero más grandes. Esto que hemos visto es otra cadena productiva más de la provincia, impregnada de una vocación que bien puede resumirse en lo que nos dicen en Las Marías sobre la calidad, única virtud que nos abrirá las puertas para nuestros productos en el mundo. Para nosotros la definición de calidad es bien sencilla, es hacer las cosas bien desde el principio hasta el final. Desde el vivero hasta el envasado final y hacia la distribución hacia el cliente. O sea, ¿qué es hacer las cosas bien? Bueno, es hacer las cosas siempre teniendo presente al consumidor. No engañar al consumidor, ofrecerle siempre lo mismo. Desde el punto de vista de un producto que el consumidor sea un fiel aliado nuestro y que nos haga saber, por ejemplo, como todo proceso productivo, cuando hay algún desvío, que nos haga saber. En fin, para nosotros la calidad comienza con la cosecha misma.